Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano y mi alma también. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer. Yo por muchos años usaba, al principio estoy hablándole de que tal vez 25 y 15, 40 años o más, siempre utilicé un radiecito. Yo acostumbré a tener un radio para oír noticias. En aquella época era un audífono, nada más un cordoncillo blanco, mono, no había estéreo, y con eso pasaba por más años, y con eso me dormía y con eso me levantaba. Entonces en la mañana amanecía cantando amor en el aire que o algo, y pasaba todo el día cantando esa canción. Y yo decía, ¿de dónde? ¿De dónde me sé tantas canciones? Yo voy ahí, de repente escucho una canción y yo me acuerdo de la letra. Y yo, claro, fueron esos años que sembré, escuchando en la madrugada, en la noche, en la mañana, siempre. Bueno, una mañana de estas vino una frase a mi corazón y la mantuve. Yo dije, voy a prepararme con esa enseñanza. Decía la frase y la repetía. No todo me conviene. No todo me conviene. No todo me conviene. Y la repetía. Yo estaba en la mesa desayunando y decía, no todo me conviene. Andaba en el carro y decía, no todo me conviene. No todo, realmente es que no todo a uno le conviene. Entonces, he titulado la enseñanza de esta noche, no todo me conviene. Y me gustaría que me acompañaran a 1 Corintios. Nada más el capítulo 10, el verso 23, que es la esencia de lo que estoy enseñando. 1 Corintios 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Wow, qué profundidad de Pablo. Y me ayudan a leerlo en voz alta todos. Amén. Dice, todo. Ajá. Cuando Dios hizo al hombre, le dio una cualidad que no se le dio a ningún otro ser creado. Es el libre albedrío. La libre escogencia entre el bien y el mal. Cuando el Señor dice, o se dice en Escritura, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, que eso es allá en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, dice, los peces, el mar, las aves, los cielos, las bestias. ¿Y sabe sobre quién tiene que señorearse él? Sobre sí mismo. Sobre sí mismo. Entonces dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen o a nuestra semejanza. Eso es que usted y yo no solamente tenemos la esencia divina, sino que representamos a Dios en medio de la tierra. Nosotros somos embajadores del reino, que tenemos que compartir y enseñar lo que el reino tiene para nosotros. Por lo tanto, somos representantes de Dios. En esta condición de ser representante de Dios, tenemos la capacidad de mantener un contacto íntimo con Dios, porque lo representamos a Él. Cuando la Biblia dice que somos embajadores, yo trato de aprender o de recordar qué es este elemento de ser embajador. No sé si ustedes saben, Carmencita, la de la iglesia, su esposo, primero era agregado cultural,
hasta que llegó a ser embajador en Europa, en varios países, pero en América Latina, en Argentina por muchos años. Dejaron de ser embajadores hasta la última elección que Liberación fue gobierno, que Johnny Araya se retiró. En ese gobierno él se había venido para Costa Rica y ahí dejó de ser embajador, pero él representaba a Costa Rica, y representar al país significa vestimenta, significa la manera de comer, significa conocer las fechas, datos y cosas de Costa Rica, significa que será un representante digno de una nación. Y por lo tanto el representante tiene que conocer las cosas intrínsecas, más privadas, más humildes, pero también más céntricas de un país para ser representante. Si alguien le pregunta en el extranjero, ¿quién es Oscar Arias? Y el embajador no sabe qué es ser embajador entonces. Si le preguntan qué producimos y qué exportamos y no sabe qué es cítricos, carne e inclusive café, entonces no conoce nuestra nación. Cuando Dios dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, nos da una intimidad, una relación con Él para conocer las cosas del reino y entonces ser embajadores del reino. Si nosotros no conocemos el corazón de Dios, no podemos ser embajadores de Dios. ¿Me voy a entender? Porque ahí eso es importante, para que nosotros de alguna manera sepamos que necesitamos conocer poco más de Dios todos los días. Cualquier persona puede decir yo soy imagen de Dios, cualquiera, pero la verdad que solamente los que sean del reino de Dios. Usted sabe, y le expliqué en alguna oportunidad, nosotros no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Son hijos de Dios los que Él aceptó para adoptarles. Pero los que no son hijos de Dios son criaturas. Son criaturas. Hay gente que no quiere nada con Dios. ¿Y por qué Dios va a querer algo con ellos? Hay gente que aborrece las cosas de Dios. ¿Por qué Dios le va a bendecir y ayudar? Él dice, es de vuestro padre el diablo. Es decir, si no son hijos de Dios, son hijos de otro. Y si no son del reino, son contrarios al reino. Entonces cualquier persona puede decir que yo soy un representante de Dios, pero la verdad es que si no está en la intimidad y en la misma línea, la misma comunión del reino, no puede ser embajador del reino. Ni si no está en la misma línea de Dios, no puede ser representante de Dios. Y si no está en la misma categoría de Dios, no puede ser hecho imagen a semejanza de Él. Y uno tiene que tener eso claro en nuestra mente, porque a veces no lo entendemos. Cuando Adán fue creado, él tenía esa cualidad divina. Dios venía todas las tardes y hablaba con él, conversaba con él, le enseñaba, Dios le enseñaba, hasta el día en que él decidió desobedecer a Dios. Y cuando Adán desobedeció a Dios, él fue expulsado, fue echado, fue desahuciado, fue retirada. La llave se la quitaron y le dijeron, papito, usted y su esposa va para afuera. Y entonces salieron de un lugar controlado en cuanto a belleza y todo lo demás. Pero cuando él es colocado fuera del Edén, del paraíso, a partir de ahí Adán tuvo una vida diferente. Podía hablar diciendo, cuando yo vivía en el huerto del Edén, yo ahí disfrutaba de las cosas que el huerto me daba. Le puse nombre a los animales, el nombre a las flores. Escogí nombres para las diferentes especies. Porque Dios le dijo, y te vas a enseñorear de peces, del mar, de las aves, de los que viven en la tierra y animales que viven en el cielo, donde sea. Pero él nunca entendió que tenía que señorearse a sí mismo. Cuando él está puerta afuera, yo no sé si ustedes han pasado por eso, pero debe ser muy desagradable usted vivir en una casa y de repente de la noche a la mañana llega y dice, tiene que irse ya. Y uno dice, pero ¿cómo hago? Tiene que salir ya. Y entonces lo pone puerta afuera y por más que quiera regresar ya no puede. Es la imagen que yo siempre tengo de Adán, pero de un Adán que nunca se arrepintió.
nunca pidió perdón. Y hasta fue de mal ejemplo para sus hijos. Tan es así que se tuvo el primer asesino, era hijo de él. ¿Sí? El primer traidor era hijo de él. Todo eso comienza en la vida de Adán, porque él decidió salirse de la cobertura del reino y pararse puerta afuera. Y entonces él ahí lamenta lo que antes tenía, pero que no cuidó. Lo que él había recibido, pero que él agarró a patadas, porque prefirió la amistad con el mundo que con la amistad con Dios. Y Dios dijo, bueno, si su Dios va a ser el diablo, váyase a los linderos de Satanás. Pero cuando salga, sepa que la tierra te va a dar abrojos. La tierra no va a dar su fruto. Tendrás que cultivarla. No solamente harás así en la tierra y saldrá un árbol. No solamente harás así en la tierra y echarás un poquito de agua y saldrá una gran planta, sino que ahora tendrás que labrar la tierra. Tendrás que cultivar y esperar a que esa semilla produzca algo. Esperar. Decía alguien, y es lo que dice la Escritura, también en otra manera, dice: nadie sabe lo que tiene sino hasta que lo. Por eso todo lo tengo para hacer, me es lícito, tengo el permiso, pero no todo me conviene hacerlo. Esa fue la experiencia que tuvo Adán. Entonces, cuando Adán cayó, la imagen y la semejanza de Dios quedó gravemente distorsionada. Hasta que hay una segunda oportunidad para el hombre. Cuando el hombre, a través de Adán y toda su descendencia, lo que se produjo fue una separación. Esa separación fue el reino de Dios, la voluntad de Dios, el camino de Dios y lo demás. Y aunque de aquí quisiéramos ir allá, no podemos, porque hay una gran cima, una gran precipitación que se dirige desde un lugar a otro. Y la única manera de cruzar de un lado a otro es utilizando un puente. Y la Biblia dice que la única manera de utilizar ese puente es cuando yo reconozco que Jesucristo es el Señor y el puente se establece. Es decir, yo aquí en mi maldad reconozco que Jesús es el Señor, le entrego mi vida a Él como mi Salvador, y entonces se establece un puente que me permite ahora sí regresar al paraíso donde nunca tuve que haber salido. ¿Me doy a entender? Entonces ese segundo momento en la teología se llama la segunda obra de gracia. Todos nosotros, del día que nacemos, por herencia adámica, recibimos el pecado que llamamos el pecado original, y todos tenemos que arrepentirnos de ese pecado original. Pero también el pecado original se ve agregado con un pecado personal. Cuando yo hago lo que me da la gana y voy contra los principios de Dios y creo que nadie se va a dar cuenta. El problema es que Dios sí, y Satanás también, y yo me doy cuenta. Y Satanás se va a encargar de acusarme. Es decir, no, Satanás es tan mala gente que no solamente me hace caer, sino después me acusa. Es que tú no has visto a ese hombre llamado Job. Le está tan bien cuidado porque tú lo tienes cercado. Pero si tú le quitas el cerco, tu protección y tu bendición, él va a maldecirte. Maldecirá todo. Probalo, le dijo Dios. Ustedes conocen la historia de Job. Si no, ahí queda. Adán nos heredó nuestro pecado original. Por esa razón, Jesús no podía nacer de un hogar de hombre y mujer humano. Tenía que nacer de una mujer virgen y de Dios, el Espíritu Santo, para que a Jesús no le alcanzara el pecado original. ¿Entienden eso? Por eso es que tenía que haber una intervención del Espíritu Santo y usar a María como cuna, pero no la presencia de José teniendo relaciones sexuales, dejando a María embarazada, porque cuando ella
tenga esa oportunidad, va a transmitirle, ella, María, aunque fuera santa, le transmitiría el pecado a Jesús. Espero no confundir a nadie esta noche, pero era necesario que ese puente que separaba al hombre de Dios del pecado a la santidad por una segunda oportunidad. Entonces les decía que en teología se llama la segunda obra de gracia. Primero, perdón de mis pecados heredados de Adán, y perdón de los pecados hechos a voluntad personal. Son los dos tipos de pecados, y Dios hace una segunda obra de gracia. Bueno, Génesis 2:17. A Adán el Señor le dijo que él podía comer y hacer lo que quisiera, pero que del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Conocía Adán o no la sentencia? ¿Le importó? No. Esa es la naturaleza humana. Dios nos dice no lo hagan, y nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos da la gana. Es decir, no nos obligó Satanás y nos dobló el brazo para que hágalo. Y uno no lo quiere, no. Y uno lo hace sin la ayuda de Satanás. La hace sola. Entonces, desde el principio de la historia, o de la humanidad, o de la creación, vemos que Dios pone las cosas claras. Ahí no hay tabú de nada, ni nada está oculto. El hombre que falle tendrá su castigo. Quien se arrepienta tendrá su perdón. Y quien sea reconocido como hijo podrá cruzar el puente. Punto. Claras las cosas. Puede también servirnos a nosotros esa claridad esta noche. Otra cualidad que Adán tenía es que él podía elegir entre el bien y el mal. Es decir, no estaba obligado a hacer lo malo, ni estaba obligado a hacer lo bueno. Y eso es lo que llamamos el libre albedrío. Yo puedo decir voy, o puedo decir no voy. Puedo agarrar esto que no es mío, o no lo puedo agarrar esto. Puedo decir esto, o puedo que no lo diga. Es una doble escogencia. Si yo escojo el bien, estoy desechando lo malo. Si yo escojo lo malo, estoy desechando lo bueno. Entonces, es la capacidad que tienes tú y yo de elegir. En las mañanas, yo elijo como me he visto. Pero para ir al culto no siempre tengo esa oportunidad. Mi esposa me dice: ¿vas a ir con esa camisa? Ese es para el día. Ese es para trabajar. Ese es para ir a hacer compras. Pero no para el altar. Yo digo, mira, hay momentos donde no puedo elegir. No puedo elegir. Porque el altar es lo primordial para nosotros compartir la palabra. No porque la ropa diga algo, pero no hay duda que la historia aquella que dice que la vestidura no hace el monje, pero lo distingue. Entonces, pero esas cosas tan elementales, pero las cosas básicas, usted y yo tenemos el derecho a decir sí o decir no. Nadie nos los va a impedir. Tal vez nosotros como costarricenses no entendamos mucho eso, porque esa es parte de nuestra naturaleza. Hay una libertad en el país de decir lo que quiera. En este momento en Nicaragua usted no puede decir lo que quiera. No lo puede decir en Cuba ni en Venezuela. Y probablemente no lo pueda hacer en Rusia y en otros países del bloque. Que usted no puede decir, tiene que callarse. Ni en Corea del Norte podría usted decir nada. Es más, en Corea del Norte usted no puede peinarse, ni peluquearse, ni llamarse como el presidente de esa nación, porque lo mandan a matar. Además el peinado es muy feo, así que no se preocupe. Pero qué interesante que nosotros nacimos con ese derecho a decir lo que nos daba la gana. Eso se llama la ley del berreo. Usted y yo hablamos lo que queramos cuando queramos. Que debemos de hacerlo de manera sensata, sí. Que hay algunos desbocinados en internet, sí. Pero es una libertad que existe en el ser humano, decir no o decir sí.
Es una libre escogencia o libre albedrío. Repitamos el texto de 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Quedémonos con la primera parte. Todo me es lícito. Es interesante que Dios nos permite con eso entrar en una libertad, bajo nuestra propia decisión. Yo puedo por hacer lo que me da la gana. Un jugador de fútbol le dice a su entrenador: ¿yo puedo trasnochar? Le dijo: sí. Puedo, aprovechando que estoy trasnochado, puedo meterme unos guapirolazos. Puede hacerlo. ¿Puedo faltar el día siguiente al entrenamiento? Sí, claro que sí. Todo eso todo eso lo puede hacer. Lo que no puede hacer es jugar. No puede jugar. No lo voy a poner. Entonces, usted puede hacer lo que le dé la relegada gana. Usted puede hacer lo que quiera. Mire, desde lo más bravo en pecado hasta lo más liviano en pecado. Todo usted lo puede hacer, porque está permitido. Pero el asunto es que no todo conviene. No todo conviene. Y por eso Pablo lo enseña. Entonces, esta libertad interesante, bajo nuestra propia elección, la vemos muchas veces dentro de la iglesia y cercana a la iglesia. Porque cuando hablamos de los tiempos finales, hay gente que no le interesa los tiempos finales. No le interesa las cosas de Dios. Y uno sabe que muchos en la iglesia vienen porque vienen, punto. Porque no tienen nada que hacer y el cable se lo cortaron. Desde el altar ha habido mucho pecado. Y no digo acá, pero si uno se descuida también aquí. ¿Por qué? Porque el hombre es tendencioso a hacer lo que le da la gana. Y después le pasa como aquel hombre que amanecía casi en el suelo de la borrachera que se pagaba, se bañaba, se perfumaba, usaba astringosol y se iba a trabajar. Pero cuando calentaba el sol, el hombre volvía a caer así como que la resaca y la resaca. Bueno, aquí está nuestro amado David, que él sabe y él lo dice. David dice: yo soy alcohólico, punto. Y es la verdad, ¿o no, David? Y es una verdad. Y aquí otro podrá decir: yo soy mentiroso. Ajá. Hubo 3 hombres o 3 pastores que se fueron a un retiro espiritual, ahí para orar, para santificarse, para ministrarse. Y estando ahí en esa experiencia, los 3 pastores, dice uno: yo tengo que confesarles algo. Y ahora que estamos aquí entre nosotros 3, quiero abrir mi corazón. Yo tengo problemas con las finanzas. Yo me he dejado ofrendas de la iglesia. Los otros 2 se quedan así con nosotros, con las guavas peladas, diría mi mamá así. Dice: pero como ustedes son hombres de Dios, yo sé que ustedes van a orar por mí. Bueno, dice el otro, el segundo: ya que él se sinceró, quiero decirle lo siguiente: yo tengo problemas con las mujeres. Todas me gustan. Todas me llaman la atención. No puedo ver una escoba, dice, pasando con el agua porque la vuelvo a ver, dice. Hasta los maniquís me quedo viéndolos, dice, en las tiendas de San José. Entonces ya el otro, el segundo se sinceró. Y el tercero no hallaba cómo hablar. Se puso rojo, verde, amarillo. Dijo: yo tengo un problema, que a mí todo lo que me cuentan, yo lo digo. Ese es el libre albedrío. Poder decir lo que uno quiera. Pero que tiene consecuencias, tiene consecuencias. Entonces, ¿es mala la tecnología? ¿Es mala la tecnología? No. ¿Es malo el celular? No. Pero ¿cómo ha traído problemas el celular? Lo dudo, claro que no lo dudo.
De toda cosa pasa por allí. Quiéralo usted o no quiera. Un día un hermano me mandó una imagen muy linda. Un videíto así bien bonito. Yo lo vi. Pero cuando uno se queda en el video, siguen saliendo otros videos. Y los siguientes eran muy comprometedores. Yo lo quito, lo elimino y lo llamo. Fulano, la imagen anterior estaba muy linda, pero lo que sigue no. Tenga cuidado. Porque eso es lo que pasa. En internet viene todo pegado. Si usted entró, hoy me pasó, quiero ver una noticia y me dice, tiene que verla en comentarios. Ya entro a comentarios y me dice, tiene que abrir algo allí, un link ahí, un link. Y entro y veo al fondo, abajo de la pantallita donde dice, sí acepto. Si yo lo toco, es una de las compañías que cobran 600 colones todos los días por recibir un mensaje. Y ya me había pasado. Así que yo me doy cuenta que aún ahí uno se equivoca cuando abre, porque uno sabe que cuando uno abre alguna de ellas va contagiada o contaminada con algo. Tuve que ir al ICE y decirle, miren, me están cobrando casi 7,000 colones de mi teléfono. Y me dice, es que usted en algún momento autorizó que le cobraran 600 colones cada día. Imagínense, 2 meses pagando casi 7,000 un día y 7,000 el siguiente mes, adicional al gasto del teléfono. Y entonces me lo bloquearon, pero hoy me volvió a aparecer. Porque la tecnología no es mala, pero hay algunos que la utilizan mal, para el mal. Y hay que cuidarse de eso, porque eso no tiene ni a Dios en su corazón, ni mucho menos. Entonces, usted sabe y debe decidir si usa o no la tecnología. Ustedes son igual de viejitos como Carlos o yo. Bueno, no todos tienen 82 como Charlie, ¿verdad? Aquí, pero miren, en la casa solo había un teléfono para toda la familia, ¿se acuerdan? Y duraron como 10 años para ponérnoslo. Y rogábamos porque el vecino tenía y nosotros no. Y nos decían, es que no hay pares. ¿Qué es esa babosada de un par? Aquí somos 5. Entonces era un vacilón. Porque no todos teníamos, pero nuestros familiares tampoco tenían. ¿A quién íbamos a llamar? Si ellos tampoco tenían. ¿Cierto o no? Bueno, eso solamente para decir que la tecnología ha avanzado montones hasta el día de hoy. Y no es mala, es buena. Bendito sea el Señor. Pero hay que saber usarla, por eso es el libre albedrío. ¿Veo o no veo? ¿Cierro o dejo abierto? ¿Me meto más o me valgo? ¿O hago lo de Daniel? Huyo. ¿Verdad? Pero Daniel, José, bueno, también Daniel huyó. Daniel. Todo esto quiere decir que cuando uno conoce, y la escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad les va a hacer libres. Esa verdad no es el conocer las cosas, es conocer a Dios, conocer a Jesús. Y conoceréis la verdad, y entonces la verdad les va a hacer libres. Es lo que dice el texto. Pero quiero que me acompañen a Juan 8:32. Juan 8:32, para que les quede claro allí. Y conoceréis a Jesús, y Jesús les hará libres. Él es la verdad. Juan 14:6, ahí seguidito. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Jesús dijo, yo soy el camino por donde usted tiene que transitar. Yo soy la verdad por donde ustedes tienen que transitar, para que ustedes entonces al transitar por ahí puedan tener vida. Y dice Juan 10:10 que la vida tiene que ser en abundancia. Ok, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Vamos caminando bien? Bueno, ¿de qué seríamos libres? Uno, seríamos libres del pecado. Si no pecaríamos tan fácilmente. Entonces podríamos hacer lo que la pastora nos ha estado pidiendo durante los lunes: 24 horas de santidad o de sobriedad, de pecado. 24 horas, nada más 24 horas. Entonces,
Cuando uno dice, Señor, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, 24 horas, seremos libres del pecado. También eso nos da oportunidad de ser libres de la muerte. Porque nosotros no vamos a morir, nosotros vamos a dormir. Seremos libres de la condenación. Porque el diablo no podrá condenarnos porque no tiene con qué. Es decir, por mucho que nos asuste, y si no tiene balas, por muy grande que sea la pistola, no hace nada. Nada más que si nos la tira nos golpea, pero nada más. ¿Libres de qué? De toda atadura que martiriza nuestras vidas. Entonces, ¿a qué se refiere Dios con la libertad? Es decir, que usted puede elegir hacer lo malo o hacer lo bueno, punto. Muchas veces la libertad que Dios nos ha otorgado, por una mala interpretación o práctica, se convierte en libertinaje. Repito, cuando la Biblia me dice que yo puedo hacer las cosas, yo entiendo que tengo el permiso para hacer las cosas. Y es cierto, usted tiene el permiso para hacer las cosas. Lo que sucede es que esto mal manejado se produce, se multiplica en un libertinaje. En un libertinaje. Yo no sé si ustedes han visto las redes en los últimos 2 o 3 días con un concierto en algún lugar y que la predicadora Tent estaba predicando y en plena actividad había unas mesas con licor, licor, cerveza y vino. Y la gente dijo, ¿cómo es posible que Yesenia Ten esté predicando allí? Y parece eso, que yo nada más no quise meterme mucho en eso, pero esa es la verdad. Eso es lo que sucede cuando cuando las cosas que hacemos, porque yo tengo la libertad de hacerlas, me lleva a un libertinaje. Y hay que cuidarse de eso, cuidarse. El libertinaje no es lo más recomendable, porque siempre el cuerpo, el placer, los ojos, el alma, la boca, todo nuestro ser quiere más, quiere más. No se conforma con un poquito. Mi esposa me invitó a tomar café ayer a un lugar. Invitado, como dijo Florcita, invitado hasta un purgante. Esa Florcita me invita a tomar café, yo me voy. Y en el restaurante, cuando yo voy ingresando, es una cafetería, y veo un queque que decía, déjate venir, déjate venir. Y entonces me siento junto con mi esposa, y entonces el mesero o salonero nos pregunta qué queremos. Bueno, un café. Pero yo estoy pensando en el queque. Entonces le dije, regáleme una tajada de un queque que vi allí, y me dan el nombre. Yo ni le puse cuidado al nombre. Ese es el que quiero. Uno que es rojo con negro, decía yo. Bueno, el asunto es que me traen el queque y me lo comí todo, hasta las buruscas. Con el tenedor la raspaba así, porque eso es lo que sucede. El azúcar es seductor. El azúcar, mire, a uno lo esclaviza, ¿o no? Bueno, así es el pecado. No basta un poquito, uno quiere todo el chocolate. No basta un trocito, uno quiere la mitad del queque. Uno no quiere una galleta, quiere las 5 que están en la bolsa. Así es el pecado. Cuando uno hace y prueba, uno en siguiente oportunidad quiere eso y más, eso y más. Y es cuando uno comienza a darse cuenta que uno comienza a caer y a practicar más profundidades del demonio y de la oscuridad y del pecado. Entonces me doy cuenta que aunque yo tenga la libertad de hacer todo lo que quiera, no todo me conviene, ni me bendice ni me edifica. Amén. Sigo un poquito. Si hacer lo que yo quiero porque es lícito se dejara en esa dimensión, ahí solamente vendría ese libertinaje. Por eso es importante que uno vea la segunda parte, que no todo conviene. Cuando se habla de lícito, es el permiso. Usted puede hacerlo si quiere. Un patrón le dice,
Los que quieran venir a las 8:30 pueden hacerlo, pero les vamos a rebajar la media hora del trabajo. No. Si nos va a dejar entrar a las 8:30 es porque nos va a pagar igual el día y salimos a las 4 o a las 5 igual. No. Usted venga a la hora que quiera, pero tendrá que trabajar las 8 horas siguientes. Esa es la situación de que uno tenga la decisión en la mano, pero uno dice, no, es que en la noche si yo me voy a las 11 de la mañana y me tocará salir a las 7 de la noche y tengo que ir a trabajar, a estudios, tengo que ir a hacer esto o hacer lo otro. Uno sabe que la consecuencia va a traer efecto y no efecto correcto. Entonces, como hombres nos hemos equivocado, como padres nos hemos equivocado, porque no venía un manual. Cuando el Willa nació, no venía un manual de cómo criar hijos. El problema es que hasta el tercero o el cuarto es que uno aprende. Pero ya está uno bastante grande, ya lo trata uno como nietos, más que hijos. Pero hay una verdad, los hombres no tenemos un manual de cómo tratar el matrimonio. Y es en el brinca y en el salto que uno va aprendiendo. Mete los escarpines, los saca y los vuelve a meter por el otro lado. Pero uno va ahí tratando de alguna manera. Igual sucede en otras dimensiones. Los pastores no tenemos un manual para decirles a ustedes qué hacer y qué no hacer. Tenemos que aconsejarles que sigan los pasos del Espíritu Santo para que puedan salir adelante. ¿Por qué? Porque las mismas tentaciones suyas son las mías, y las mismas tribulaciones suyas son las mías, y sus mismas angustias son las mías. Pero solamente la necesidad de reconocer que es el Espíritu Santo que nos da la sabiduría para escoger bien es como podemos salir adelante. Sin Espíritu no hay salida. Sin el Espíritu no hay salida. Uno pega como el abejón en todas las paredes. Entonces, como esposos tampoco tenemos esa capacidad hasta que uno va aprendiendo en las buenas y en las malas. A veces aprende más en las malas que de las buenas. El problema es que las buenas en el matrimonio edifica, las malas en el matrimonio nos separan. No todo me conviene, pero sí yo sé que si no hay participación del Espíritu Santo, nuestra vida caminaría por el lugar incorrecto. Juan 14:26, ¿lo tienes allí? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él les enseñará, ¿cuántas? Todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, según Juan, el apóstol Juan, escribiendo este libro, este evangelio, él nos dice que hay alguien adicional a Jesús que se llama el Espíritu Santo, que está dispuesto a ayudarnos en todas las cosas y nos va a recordar todo lo que él nos haya enseñado. Y yo voy a aprovecharme del texto para decirle esta noche que sea el Espíritu Santo quien te haga recordar todas estas palabras que estoy compartiendo contigo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque Él es el que revela la voluntad de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque Él es el que le da a uno conocimiento con la palabra. Pero no puede haber conocimiento de la palabra si no ha habido lectura. Nadie puede llegar al examen de química sin haber estudiado. Tal vez llegue al de inglés porque habla el idioma, pero a química probablemente tendrá que estudiar. Uno de alguna manera tiene que darse cuenta que el que le guía a uno a conocer la Escritura es el Espíritu Santo, porque Él es el que nos revelará la perfecta voluntad de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo no forma parte de nuestra vida, sino es como una palomita ahí nada más, entonces esta palomita que representa al Espíritu Santo no puede estar ahí, tiene que estar aquí, entronizada, para que entonces nuestra mente pueda ser guiada por la presencia y dirección especial del Espíritu Santo. Él es el que nos guiará, Él es el que nos enseñará, Él es el que nos guiará, Él es el que va a tomar de nuestra mano y nos va a decir por aquí, venga por aquí, venga por aquí, venga por aquí, y nos va a llevar por el lugar correcto, por el lugar apropiado. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque Él es el que nos va a impulsar a ser
todo lo contrario a lo que el reino de las tinieblas quiere que hagamos, porque Él conoce qué hay detrás de la intención de Satanás cuando nos seduce. Hubo un hombre en la escritura que se llamó Sansón. Wow, un hombre que del vientre de la madre fue escogido. Bueno, antes de nacer fue escogido. Sansón fue un hombre pero tan escogido, que se le apareció a la mujer y le dijo: tú vas a tener un hijo, será escogido para ser un hombre grande en Israel. No le cortarás el cabello, no comerán uvas o pasas, no beberá vino nunca. Y le pide que ese hombre vive en integridad, porque él va a ser colocado en Israel. No ha habido una escogencia tan extraordinaria después de Jesús, es Sansón. Después de Jesús, en la profecía, así es a Sansón. Y era un hombre que Dios derramó de su Espíritu Santo, no en todos los hombres en la historia bíblica. Aparece que el Espíritu Santo venía y le daba una gracia, una autoridad y una fuerza indomable. Pero ustedes y yo conocemos la historia de Sansón. Cómo la seducción de las mujeres fue tan dura y tan frágil para él que lo llevó a morir. Él tenía problemas de faldas, pero hay algo que le pasó, que a él se le había indicado que no podía casarse con una mujer que no fuera judía, y fue lo primero que hizo. Se enamoró de una mujer, le dijo a los papás: mire, quiero que vayan a la ciudad tal, en tal la casa hay una mujer con la que yo quiero casarme. Y él dijo, los papás: no, habiendo tantas mujeres lindas aquí, ¿por qué vas a ir allá? Es que la que me gusta está allá. O van ustedes y punto. Los pobres papás que habían visto el espíritu, habían visto el ángel descender, hablándole a la esposa de Manoa, hablándole a Manoa de este niño que iba a nacer, extraordinariamente escogido por Dios. Terminan ellos bajando la cabeza y van a lo que el hijo quiere, aunque era lo peor. Y ustedes conocen la historia, la hemos visto en películas, de cómo él, en lugar de levantar cabeza, perdió la cabeza. ¿Se acuerdan? Seducido por una mujer, luego seducido por Dalila, luego le cortan el pelo, le sacan los ojos y muere parado en unas columnas, siendo el alma de la fiesta, riéndose de él. El gran hombre anunciado por Dios, muriendo ahora aplastado en un templo, en un salón pagano. Porque él yo no llego, pero columna, imagínense aquí. Y dice que él mató más gente ese día que en todos los días anteriores. Todo el edificio cayó al suelo. ¿Qué pasa? Es un hombre que se dejó llevar por su libre albedrío y por la no guía del Espíritu Santo. Nunca dijo a sus padres: oremos, pidámosle al Espíritu Santo, que dijo que iba a ser un hombre escogido. Y aún así guió a Israel. Fue uno de los jueces de Israel. Imagínense qué hubiese pasado si se hubiese consagrado. Usted sabe, ese es un ejemplo claro de muchos hombres y muchas mujeres que buscan en la discoteca la mujer que quiere para su vida. ¿Sí? Wow. En el salón de baile, la que mejor baila, la que mejor se mueve y la que más se enseña, esa es la que más me gusta. El problema es que después de casado va a ser igual. Es decir, ya no va a cambiar, le fue escogida por eso. ¿Cómo que ahora la van a regañar por eso? Entonces, Sansón es un mal ejemplo o un buen ejemplo para no cometerlo. La libertad se debe manejar con responsabilidad. En 5 minutos termino. Voy a hacer la conclusión. Podemos hacer las siguientes preguntas y usted sabrá si escoge o no escoge lo bueno. Usted dice: esto que voy a hacer
¿Me bendice o no me bendice? Si no lo bendice, ¿para qué lo va a hacer entonces? Esa es la manera. ¿Esto me va a edificar? ¿Sí o no? ¿Este negocio que me ofrecen es correcto o tiene peligro? Peligros de quedar sin la plata, peligro de ir a la cárcel, peligro de perder la empresa, etc. Uno tiene que hacerse la pregunta para uno tomar la decisión. Y es muy importante, Señor, ¿esta es la que tú quieres para mí? Porque si esta es la que tú quieres para mí, probablemente no cante, probablemente no tenga un cuerpazo, probablemente no sea la mujer más extraordinaria, pero es la que Dios quiere para uno. Y dice, Señor, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué no me das la 60, 90, 60? Revienta, dijo la otra. ¿Por qué no? Porque Dios se la va a dar a una o a uno, la persona que Él considere que me pueda edificar. La Biblia dice que la mujer es dada al hombre, ¿para qué? Como ayuda idónea. No ayuda idónea, idónea. Que me ayuda a tomar la decisión correcta. Que me diga, mira, esa camisa no. Mira, anda a cortarte el pelo. Mira, hay que irnos temprano. Esa, la que le dice a uno las cosas que hace a uno le cae mal. Yo le dije a ustedes, hace un domingo atrás, me cayó tan mal la pastora de esta iglesia que yo me iba a ir. Pero no me fui por mi esposa. Pregúntese, ¿compro esto o no lo compro? ¿Vendo esto o no lo vendo? Dígaselo al Señor. ¿Qué importa? Que a uno parezca loco, tonto. Mira, no te puedo responder ahorita, te respondo más tarde. Y yo me meto al cuarto al Señor. ¿Es un buen negocio esto o es un mal negocio? Hágalo, hágalo. ¿Quién quita que le responda a Dios? ¿Quién quita? Cuidado, se asusta. Usted debe decir, Señor, esto es lo que yo ando buscando, es mi placer solamente. Es solo mi placer. O realmente esto va a traer un valor a la casa. Y se va a dar uno cuenta que hay tantas cosas que uno hace que el Espíritu Santo le dice a uno, no. Voy a usar un texto bíblico de 1 Corintios 6:12, que es muy parecido al que estábamos usando de capítulo 10. Pero este es más amplio. Dice, todas las cosas todas son buenas, me son buenas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Wow. Póngase de pie. Yo sé que las cosas del mundo son atractivas, si no, no caeríamos. Pídele a Dios que en medio de esas tentaciones le ayude y Dios lo va a hacer. Y termino diciéndoles esta frase: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es lo que dijo, sé fiel, mantente, no eches para atrás, no salga, no te devuelva, vaya para adelante. Y déjenme decirles que el Señor respaldará lo que ha dicho. Él sostendrá tu mano y te llevará por el camino, aunque sea un lugar de desierto y de muerte, mas nada de eso te va a tocar. Amén. Oramos. Señor, esta noche yo te pido, Espíritu Santo, que des a cada uno de tus hijos la certeza de que hay una oportunidad del Espíritu Santo para que haga en nuestras vidas lo que deba de hacerse, Señor. Enséñanos el camino correcto. Guíanos para tomar la decisión correcta. Ayúdanos, oh Dios, a apartarnos de todo aquello que no nos bendice, no nos ayuda, no nos conviene, no nos edifica. Y danos la sabiduría, Señor, para saber escoger si esa o ese que está a mi lado es beneficio para mi vida o no. Y si no lo es, quítalo. Y si sí lo es, ayúdame para seguir hacia adelante. Pero Padre, yo quiero pedirte, háblanos esta noche, Espíritu Santo, y que estas palabras no caigan al suelo y se olviden, sino que estas palabras que vienen de ti, Señor,
continúen en nuestra vida y que no caigan al suelo hasta el día en que se cumpla cada una de ellas. Bendigo a cada uno de tus hijos. Bendigo, Señor, sus trabajos, porque no siempre es fácil trabajar en un mundo, Señor, donde lo malo y lo incorrecto es lo que más vale, Señor. Porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, Señor. Ayúdales, oh Padre. Hoy quiero pedirte, Señor, de una manera muy especial. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, para tomar las decisiones correctas. Y en el nombre de Jesús queremos bendecirte, amado y amada, para que esta noche regreses a tu casa sabiendo que hay una gran oportunidad de que Dios haga algo mejor en tu vida a través de la presencia y guía del Espíritu Santo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe que ya